Sentaste frente a Manuel Muñoz. Sí, sí. Sacó menos votos que los que lo clavaron. 120 y tantos votos. Pero lo curioso que he leído es que presentó más avales que votos sacó después. Oh. Empezamos. Bueno, buenos días. Gracias por vuestra asistencia y bienvenido a la Casa del Recreativismo. Hoy, por excepción, me alargaré un poquito más para, sobre todo los más jóvenes, sepan algo de la figura del homenajeado y de los méritos que en él concurren. El Consejo, os puedo asegurar que hasta ahora, en el año y pico que llevamos, ha sido la decisión más rápida que se ha tomado y con más unanimidad. Incluso puedo deciros que ha sido prácticamente por aclamación, ¿no? Ha sido un sentimiento que cuando salió el primer nombre, el de Diego, no hubo que seguir más. Es decir, lo vimos muy claro. Con ello, a mi particular juicio, por no implicar a nadie, estamos reparando, me parece, una injusticia, porque creo que a Diego no se le ha reconocido hasta ahora los méritos contraídos en su quinquenio más o menos que estuvo de presidente del Recreativo, y también, ¿por qué no?, por homenajear de alguna manera o recordar que estamos cumpliendo este año el 25 aniversario del ascenso a Segunda División, un 13 de junio creo que fue, de San Antonio, con Caparrós. Ahora nos referiremos con más detalle. Yo creo que los méritos de Diego son innegables y así lo reconoce no solo el Consejo, sino todo el recreativismo general. Yo no he comentado esto con nadie que me haya puesto ni tan siquiera un pero. Hay una unanimidad desde el TRAS, a la Federación de Peñas, las Peñas, los recreativistas. Hay una conformidad extraordinaria sobre la designación de Diego como tercer premio Macay. Recordar que el primero se lo dimos a Marcelino, que después se lo dimos al Ayuntamiento Río Tinto por ser cuna del fútbol español, y la puta pandemia pues nos ha llevado a un descanso durante unos años, y hoy tenemos el honor y la satisfacción de presentaros al tercer premio Macay. He dicho antes que Diego apenas tuvo 5 años como presidente, pero vaya quinquenio más mágico, ¿no? Y realmente él nos lo explicará ahora, más vivido. Recordar que Diego estuvo desde mayo de 1995, ganando unas elecciones que por entonces era a través de compromisarios, como recordaréis. Estamos en presencia en 95 de un club deportivo y renuncian a continuar en el cargo toda la junta directiva en enero del 2000. No quiero extenderme demasiado, el que tiene que hablar es él. Os honrará este periodo a muchas cosas. Os recordaré los más viejos, como el que os habla del famoso plan de saneamiento, que fue el objetivo que tenía el recreativo de acogerse al plan de saneamiento. Estamos hablando que las deudas con la Seguridad Social y Hacienda eran enormes en aquel tiempo.
que está marcado con algunos nombres. Yo me he permitido destacar a Caparrós, evidentemente, a nuestro Manolo Pedraza, hasta Iván Rosado, que fue uno de la bronca que se llevó Diego, porque traspasó a Iván Rosado y aquello trajo mucha polémica. Y bueno, ya en la última etapa, Bodipo, un tal Jaén que también metió muchos goles en la etapa final. En 1996 se produce un hecho que para mí fue determinante. Yo creo que podemos datar en 1996 incluso el nacimiento de lo que hoy llamamos la recremanía, ¿no? Recordar que celebramos en 1996 una derrota en Numancia que nos impidió ascender aquel año, ¿no? Y lo que la sorpresa fue la masiva acogida de gente cuando se volvió de Numancia y demás. Al año siguiente, pues ya tenemos afortunadamente en 1998 el ascenso, con el famoso, parece que lo estoy viendo, un gol de Guyami. Y como anécdota personal, recuerdo en el estadio que cuando termina el partido de Recre había que esperar lo que hacía el Baracardo, que iba empatado. Y entonces estábamos con los transitores y desde que terminó el partido hasta que ascendimos definitivamente pasaron los 4 o 5 minutos más largos de nuestra vida, porque estábamos a la espera que el Baracardo metiera algún gol y nos fastidiara otra vez el ascenso. Después, ya sabéis, se abandona definitivamente el plan de saneamiento por imposibilidad, lo explicaré ahora. Se llega a un acuerdo con el entonces ministro de Trabajo, señor Arena, que reconduzco lo que se pretendía a través del plan de saneamiento. Lo que hizo fue que el ministerio se echó para adelante y dio una carencia, quiero recordar, de 1 año de la deuda recreativa, por eso pudimos seguir. Evidentemente, lo que nos ocurre es que además del saneamiento teníamos pendiente el aval para poder jugar en fútbol profesional, digámoslo así, en segunda, y tras muchos follones fue hablado por el ayuntamiento y ya pudimos empezar la competición. En junio de 99 lo firma Diego, un convenio para la reconversión del club deportivo en sociedad anónima deportiva. Recordaréis aquellos años que era obligatorio y demás. Entonces, en junio del 99 se firma y se inicia, lógicamente, una campaña para llegar a un número de accionistas mínimo que, desde mi punto de vista, ninguna, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera convocatoria tuvo el éxito esperado, ¿no? Mientras tanto, aquí destaco, se le entrega la medalla del recreativo a nuestro querido Juan Manzano, que para entonces era presidente de la Federación de Peña. Se saca un sello conmemorativo del centenario con un poco de antigüedad. La ONCE también prepara un cupón dedicado al recreativo. Y llegamos ya al final del 99, a mediados, donde Caparrós anuncia que se marcha. Deciden contratar a Alfonso del Barrio,
que la verdad no tuvo mucha suerte porque pocos meses después, en enero del año 2000, dimite y abandona el Recreativo y entra Peguero, quiero recordar. Y ya está, en el 2000 se crea Huelva Deporte, ya definitivamente se constituye la Sociedad Anónima Deportiva que hoy nos contempla, y Diego y su equipo, donde tengo que destacar a mis compañeros Juan Mora, Joaquín Maján y recordado por tantas cosas Juan José Domínguez, y también hay que recordar, por ser justo, a la figura de Rafael Blanco, que acompañó a Diego y lo asesoró en la parte más deportiva. Entonces ellos, en enero, cuando se convoca ya la elección del nuevo Consejo de Administración, deciden renunciar para dejar las manos libres a la ya propiedad. Huelva Deporte se hace con el 90 y tanto % de la sociedad, algo que conocemos bien, y 26 años después, y entonces deciden renunciar y ahí termina el ciclo de Diego. Perdón por haberme extendido un poco y ya tiene la palabra el verdadero protagonista. Bueno, no quiero decir que poco ha dejado para que yo pueda, pero lo que sí puedo es puntualizar algunas cosas, o sea que indudablemente la labor que se hizo en aquella época no es una labor mía. Yo indudablemente lideraba aquel equipo, pero lo teníamos estructurado con el área deportiva, el área legislativa, no sé cómo llamarle de alguna manera, y el área, digamos, de representación, la jurídica y de representación. O sea que, y además eran gente todas muy fiables y por tanto era la parte más fácil de mi trabajo. La parte más difícil de mi trabajo fue asumir que la pérdida que había, lo que teníamos con la deuda privada era una losa importante de más de 500 millones con los bancos y los acreedores, que era la que yo asumí para como trabajo propio. De modo que teníamos muy bien delimitado las funciones y digamos que la directiva funcionó en ese aspecto perfectamente y todos estábamos enterados de todo. O sea que sí, hay que destacar el mérito, si tuvimos algún mérito, el de la Junta Directiva. Y también teníamos tanto unos como otros, casi todos los que estábamos componiendo la Junta Directiva, pensábamos y teníamos el convencimiento de que nosotros no éramos partidarios de las sociedades anónimas deportivas, no lo éramos partidarios y por tanto no estábamos dispuestos a continuar con nuestra gestión dentro del marco de las sociedades anónimas deportivas. O sea que nosotros quisimos terminar nuestra gestión como directiva elegida por los socios. Y ese era nuestro compromiso con nosotros mismos, incluso con las autoridades deportivas. Y así lo hicimos. O sea, nosotros durante el trabajo, yo tengo que destacar que en aquella época, cuando empezamos, cuando yo hablo de lo deportivo, ya se sabe que fue muy bien llevado, tanto por Rafael como por Julio Peguero y demás, que formaban un equipo donde, que no sé, ellos pues, quitando los domingos, bueno, los días que jugábamos en casa, pero estaban viajando por todas las zonas de España donde había alguien que ver, porque no éramos partidarios de fichar por recomendaciones de nadie, sino que había que ir a ver a los futbolistas. Y recuerdo que incluso se fue a Argentina a ver a un futbolista, fue Rafael Blanco a verlo.
y no lo fichamos, porque claro, te mandan un vídeo y en el vídeo, como es natural, pues te ponen todo lo bueno que puede tener ese futbolista, pero después hay que verlo en su sitio y nosotros teníamos esa idea de que a los futbolistas había que verlo en el terreno y esa era la misión que tanto Rafael como Peguero y demás, pues que estaban viajando a cada momento con un bocadillo y viendo futbolistas. Porque no teníamos tres personas que tenían contacto con nosotros, que eran aficionados al fútbol y que estaban dentro del ambiente del fútbol, a los cuales incluso le proporcionamos el carnet de identidad de que pertenecían a nuestro club para que pudieran entrar en los demás campos de fútbol sin tener que pagar. Y ellos eran los que nos avisaban si había que ver algún futbolista en alguna zona fuera de Andalucía y por ahí. O sea que, digamos que tratábamos de organizarnos por los conocimientos, cada uno en su terreno independiente, aparte de que informara a todos los que componíamos la Junta Directiva, tanto en lo deportivo como en lo legal. Tanto Quino Maján como Juan Mora, pues Juan Mora era, digamos, el que me ayudaba a mí a la representación con los medios y con los externas. De modo que el trabajo no es un trabajo, hombre, se distingue siempre la figura del presidente, pero la realidad es que era un trabajo en equipo donde todos teníamos asignados nuestras tareas y procurábamos hacerlas lo mejor posible. La tarea que yo realmente llevé personalmente fue lo de reducir la deuda privada. La deuda privada, que era una losa que estaba ahí y que se componía, como ya he dicho antes, de los directivos y de particulares y de cajas de ahorro, bancos, etcétera. Y ahí, pues bueno, ahí afortunadamente puedo decir que una vez que ya empezamos a funcionar y que, digamos, todas las entidades se convencieron de que la Junta Directiva llevaba un camino por el cual merecía la pena de ayudar, todas colaboraron, todas. Incluso los bancos, que pensábamos que nunca iban a colaborar con nosotros, pues llegamos a acuerdos económicos de eliminación de gran parte de la deuda y los bancos lo transformábamos en publicidad, desde que era muy difícil ver a un banco publicitándose, pero nosotros lo tuvimos publicitándose en el estadio a cambio de la deuda. Y después, pues bueno, con los particulares, pues incluso algunos no solo aceptaron la quita, sino que incluso algunos lo hicieron totalmente, anularon la deuda a cero y sin cambio de nada. O sea que hubo un movimiento de apoyo total a la Junta Directiva que había en aquellos momentos, más que nada porque la gente en aquellos momentos estaba necesitada de eso. Y otro hecho importante de aquella época fue el nacimiento de la Requermanía. O sea, ahí las peñas pues tuvieron un gran protagonismo, aparte de que también colaboraban haciendo y organizando cenas y cosas de esas, y la recaudación pues la aportaban al club. Y entonces se hizo una exposición de lo que era recreativo en aquella época, y aquello fue un éxito, y allí intervinieron, y yo creo que fue el nacimiento de la Requermanía, y donde las peñas tuvieron un protagonismo importantísimo. De modo que, digamos que todo el mundo en aquella época se exprimió para buscar iniciativas y fórmulas para que el club empezara a recobrar lo que creíamos que él se merecía, ¿no? Por su historia. Indudablemente, nosotros, en fin, incluso todos los que tenían que conocerlo, sabían que nosotros no íbamos a participar en las sociedades anónimas. No éramos partidarios, creíamos que
los clubes tenían que seguir siendo clubes que gestionados por sus componentes y directivas elegidos por los socios, etcétera, etcétera. Esa era, digamos, la máxima por la cual nos movíamos y por donde estábamos totalmente convencidos todos de que llegado su momento, hasta ahí llegábamos. Y eso es lo que hicimos. O sea, dentro del proceso también han nombrado el tema del plan de saneamiento. El recreativo estaba fuera del plan de saneamiento, pero además fuera de una manera penosa, porque una vez que ya incluso se llegó ya al paso casi definitivo de entrar en el plan de saneamiento, pero había que cumplir unos plazos para pagar una determinada cantidad, lo cual pues se incumplió. O sea que, ¿eso qué significó? Pues que las relaciones con la Liga de Fútbol Profesional no existieron, y afortunadamente logramos recomponer aquello gracias a Félix Pérez y no me acuerdo, un abogado que fue presidente del Betis, que no me acuerdo ahora cómo se llama, no me acuerdo, pero bueno, que era el secretario de la Liga de Fútbol Profesional, y gracias a este secretario, pues habló con el presidente en aquella época de la Liga de Fútbol Profesional y nos recibió, pero ya te puedes imaginar cómo nos recibió. Al principio, como nos recibían en todos los sitios, hasta que ya se daban cuenta de que efectivamente pretendíamos nosotros teníamos otra actitud y que podían fiarse de nosotros. Y esas negociaciones con la Liga de Fútbol Profesional avanzó muchísimo, hasta el punto de que prácticamente se nos dijo que estaba totalmente autorizado. A ver, no era el plan de saneamiento en sí, sino un acuerdo directo de club con la Liga de Fútbol Profesional que era similar al plan de saneamiento. Y desgraciadamente, pues el que era presidente en aquella época de la Liga de Fútbol Profesional, pues lo cesan y aquello se vino todo abajo. O sea que estuvimos a punto de entrar en el plan de saneamiento especial para el club, pero no fue posible. Pero bueno, ya también es verdad que nosotros pues estábamos en otras condiciones y hubo que desviarse y tomar la iniciativa. Ya la deuda de privada estaba prácticamente saldada. Concretamente uno de los directivos, que era con el que más teníamos deuda, se quedó con la sede que teníamos en la calle de San Cristóbal, o cómo se llamaba la calle que está por allí, por la Plaza Niña. Sí, Padre Andivia ahora, que ahí es donde teníamos la sede. Él, a cambio de la deuda, pues se quedó con la sede. O sea, eso fue, digamos que, el tributo que tuvimos que pagar, y por eso nos fuimos al estadio. Hicimos allí una mini estancia para poder seguir trabajando. Pero bueno, muy a gusto porque estaban las cosas solucionándose. Entonces, quiero decir con esto que bueno, yo creo que lo que hoy se está, o no sé cuándo será, ¿qué es? No es una medalla, ¿no? Es un premio que no sé en qué consiste. Y una estatua. Bueno, pues será chiquitita, ¿no? Digo yo. Se representa en mi persona, pero prácticamente es para todos los que estábamos en aquella época, porque todos comulgábamos con los mismos objetivos. Fue una época, bueno, pues creo que fue una época muy, muy interesante y feliz porque los resultados fueron los que tenían que ser. Y nosotros, la realidad es que teníamos que habernos ido cuando se nos reconoce ya como sociedad anónima, que fue en agosto del año anterior, del 99,
y no nos fuimos porque el presidente de la Andaluza nos los pidió. Eduardo nos pidió, dice, mira, hay 6 meses con el nombramiento, de obtener lo de la sociedad anónima y consolidarse, hay 6 meses, o sea que tenéis 6 meses que te podéis seguir funcionando como sociedad deportiva y no tenéis por qué asumir lo de sociedad anónima. Y eso cumplía en enero del año siguiente. Y de ahí que dijimos, bueno, pues vamos a seguir. Y seguimos, pero todo el mundo sabía que nosotros en enero, el 1 de enero, en enero del año siguiente, pues dejaríamos de pertenecer, de asumir la responsabilidad de dirigir al club. Porque prácticamente ninguno, después alguno parece que cambió de manera de pensar, nos sentíamos cómodos en la sociedad anónima deportiva. Pensábamos que el club debía de ser sus socios los que participaran y eligieran a las personas que deberían de regir deportivamente al club. De modo que esa es más o menos la historia de esa época. Como comprenderéis, pues bueno, fue una época de éxitos y también de fracasos, ¿no? Y hubo momentos significativos que no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Lo que pasa es que había solo un criterio que todos los que estábamos allí teníamos que seguir, que era que económicamente solo podíamos gastar aquellos que éramos capaces de pagar. Ese era el criterio que había. E incluso cuando se iba a negociar con cualquier futbolista, pues no había una determinada cantidad de la cual no se pasaba. Y si él no estaba de acuerdo el representante correspondiente, pues bueno, pues acababa la historia. Y, en fin, bueno, después tuvimos el caso que ha nombrado, que fue que todos queríamos que se quedara con nosotros. Pero bueno, económicamente nos llegamos a un acuerdo y entonces pues se fue al Rayo Vallecano y afortunadamente yo creo que es lo mejor que pudo hacer, porque quizás en el Recreativo no hubiera tenido después la trayectoria deportiva que tuvo, pero ya en el Rayo, pues, y a partir de ahí ya deportivamente fue creciendo y fomentando una buena etapa deportiva. Yo creo que, hombre, nosotros, en este caso, igual que en todo, era lo económico lo que se imponía. Y tengo que decir que quitando una sola persona de los deudores que teníamos en aquella época, los acreedores, mejor dicho, quitando una sola persona que no admitía absolutamente ninguna deuda, rebajar nada de nada, pues los demás todos prácticamente llegamos a acuerdos económicos muy rentables para el club e incluso algunos condonaron totalmente la deuda que tenía el club con ellos. Y este señor pues fue a juicio y indudablemente el juez le puso yo no sé cuántos años para cobrar la deuda. Yo no sé si llegó a cobrarla, porque hasta el juez se puso de nuestra parte a la hora de poner el plazo de ejecución. O sea que yo creo que indudablemente sí, yo representaba y era la cabeza en aquellos momentos del club, pero había mucha gente aportando su granito de arena para que todo fuera bien. Había mucha gente. En fin, había después, claro, no éramos partidarios de la sociedad anónima, como ya he dicho, y por tanto nosotros en enero teníamos ya nuestro plazo ya fijado, y si no es por el presidente de la Andaluza que nos pidió que siguiéramos, pues nos hubiéramos ido en agosto del año pasado, del año anterior. Las relaciones con el ayuntamiento no fueron, ¿sí? Para que te pregunten ellos algo particular.
Ah, bueno, bien. Diego, ¿qué tal? Enhorabuena. Yo básicamente quería preguntarte si te ha sorprendido mucho que se acordaran ahora de ti para darte este premio con lo que ha llovido. Bueno, por eso es natural, es natural. Ya os he contado que también el Betis ha tardado un poco más todavía de acordarse de nosotros, aunque lo hace por motivos diferentes, por motivos de que van de generación en generación, han ido teniendo reuniones con los que quedábamos con vida de la época aquella, y en mi caso concretamente, aunque no viene el caso, quedábamos 3 futbolistas nada más vivos, o sea que por eso me hicieron el homenaje en el Betis. Yo creo que es que las cosas ruedan como tienen que rodar y poco a poco pues se van sedimentando, y no tengo más remedio que decir que me agrada muchísimo que haya llegado a tiempo, ¿eh? O sea, porque con la edad que tengo, pues yo prefiero que sea como está siendo en este caso, que no sea un premio póstumo, ¿no? Y por tanto yo creo, y por eso se le agradezco mucho, de que hayan tenido la deferencia de corregir lo que podía haber, bueno, lo que se puede llamar que había sido una deuda pendiente del Recreativo, no solo con mi persona, sino con todos los que componíamos la Junta Directiva en aquellos momentos. Diego, has hecho mención a todo tu etapa como presidente, que no estabas de acuerdo con la conversión a sociedad anónima deportiva, pero luego viene otro capítulo de Diego de la Villa como accionista, y donde ya se descubre lo que se pregonaba de deuda cero, y la realidad del club después de ese paso a sociedad anónima eran 18 millones de euros de deudas. Sí, bueno, yo nunca entendí, pero bueno, eso tampoco os deja en muy buen lugar a los medios de comunicación, porque los documentos que se facilitaban desde, en fin, la memoria que había que hacer anualmente, ahí figuraba perfectamente la deuda del club. Lo que no entendía es, eso me dio a entender de que no lo leíais, o sea que trabajabais con lo que os comunicaban, con lo que os decían, pero nadie se molestaba en leer los documentos. Digamos que yo y algunos más, pues lo leímos y vimos que bueno, que la deuda del club era la que era, y por tanto había que ponerlo en antecedentes. Y por eso fue a una pregunta que concretamente tú me hiciste en una de las entrevistas que hemos tenido, y dije lo que dije y se formó la que se formó. Pero en fin, al final se demostró que llevábamos razón y que efectivamente el club estaba en una dinámica muy negativa y que tenían que hacer algo. Bueno, lo que hicieron fue, creo que no sé si fue la decisión más adecuada, porque hay que enfrentarse a las deudas, se puede uno enfrentar de muchas maneras, con el contacto directo o con lo que hicimos en su momento, porque en su momento el Recreativo debía mucho dinero cuando nosotros llegamos, mucho dinero, incluso a la administración, y tanto los particulares como la propia administración, cuando se dieron cuenta de que el Recreativo iba con seriedad, puertas abiertas. Las primeras reuniones siempre eran tremendas. Me acuerdo yo que cuando fuimos a Hacienda, pues, el que habló con nosotros, el secretario de no sé qué, pues más o menos nos dijo que nos íbamos a enterar, que si para acá, que si para allá. Y bueno, y entonces tuve que decirle, bueno, vamos a ver, ¿usted qué es lo que quiere decir? ¿Que nos va a matar o qué? Nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos y poner negro sobre blanco un acuerdo para pagar. Ya a partir de ahí cambiaron y todo fueron facilidades, y en Seguridad Social lo mismo, y en ese aspecto yo creo que las administraciones se portaron muy bien y creo que se siguen portando bien. Diego, escuchándote todo lo que has hecho mención respecto al tiempo que estuviste como presidente y todo lo que hubo que hacer y demás, yo me imagino que
este reconocimiento tiene que sentar muy bien, ¿no? Porque hablas, por ejemplo, del reconocimiento que te han hecho del Betis, pero yo creo que en tu etapa en el Betis no pusiste ni la mitad de lo que pusiste en tu etapa del Recreativo de Huelva, ¿no? Entonces entiendo que esto tiene que ser el día 12 de diciembre, cuando te hagan el reconocimiento, va a ser un día muy especial, ¿no? Hombre, especialísimo, sobre todo porque estoy vivo para esa época, que no es normal, casi siempre llegan tarde los reconocimientos, pero no cabe duda de que sí. Pero quiero resaltar que es un reconocimiento a mi persona como líder de aquellas personas que me acompañaron en la gestión. O sea que ahí pues la gestión fue de parte de todos. Y por tanto, bueno, no se le puede dar una estatua o lo que sea a todos, pero indudablemente todos se la merecen. Y yo pues como representante o cabeza de aquella junta directiva, pues bueno, he sido el afortunado de que lo voy a recibir. Pero es importante, o sea, los reconocimientos hay que hacerlo en vida, que es cuando verdaderamente satisface a la persona que se le quiere dar reconocimiento. Y en esta ocasión, pues afortunadamente el club ha llegado a tiempo. Han pasado 22 años, pero bueno, también los hemos vivido y demás. Y desgraciadamente durante estos 22 años ha habido más sinsabores que etapas de éxito. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues nada, gracias a todos y perdonad por el rollazo.